Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos estudiando con algún detalle el libro de Santiago o de Jacobo o de Santiago. Es el mismo. Incurrimos ahora en el capítulo cuarto, ya en la recta final. Recuerdos que el libro de Santiago de Jacobo tiene cinco capítulos, cinco capítulos. Ya vamos sobre el capítulo cuarto. Y este es uno de esos capítulos, y apenas empezando, donde siente uno que cae el palo y mata al hombre, porque toca unas fibras muy sensibles de los seres humanos, toca unas fibras duras, difíciles, pero profundamente sensibles, toca el tuétano de la configuración del ser humano. Y este problema, estas fibras que toca, ya las había anunciado Santiago en el capítulo 3. Ya lo habíamos revisado, ya lo habíamos disertado. En el capítulo 3, entre los versículos 13 y el 18, Santiago planteaba esta problemática. O la planteó y la dejó ahí como en remoto, como en veremos, a ver qué pasa. A ver qué ocurre con esto tan delicado. Yo la mencioné, pues lo vamos ahí como a ver qué pasa. Y esta problemática se resume en dos características muy especiales. La primera, tenemos un grupo de creyentes con una sólida base bíblica, con una clara convicción bíblica, incluso con unos fundamentos de vida muy claros desde el punto de vista bíblico. Pero, y en el segundo elemento, la motivación que tienen estos creyentes es absoluta, taxativa, indefectiblemente errada. Y entonces toda esta fe, toda esta doctrina, toda esta creencia que tienen estas personas se convierte en una enfermedad. Y esta enfermedad se llama egolatría. Sencillamente egolatría. ¿Por qué? Porque aplicamos a todo este concepto de la fe que tenemos dado, y le aplicamos esa sabiduría humana, esa sabiduría del mundo, esa sabiduría que Santiago llama mundana, natural, diabólica. Recuerdo que lo vimos así en Santiago 3:15. El hombre lo cita de esta manera textualmente. Esa sabiduría humana, natural, diabólica. Santiago 3:15. Entonces tenemos personas que conocen muy bien la palabra de Dios, tienen un conocimiento claro de la vida de un cristiano, pero la motivación, la forma de proceder para con sí y para con los demás es totalmente ególatra. Es decir, lo que anima, lo que impulsa, lo que motiva a estas personas es su propia condición ante Dios. Y esto es muy común cuando encontramos creyentes que son felices. Pues eso es como un orgasmo religioso para ellos. Andan cogiendo a todo el mundo a Biblia, eso siempre es Biblia y Biblia, la Biblia dice, no fue patriótico ni eso. Pues la Biblia está bien que diga todo lo que estás diciendo, pero esa es la forma. Tu motivación es demostrar que sabes más y que el otro está equivocado, o tu motivación es invitar al otro, hay un planteamiento bíblico que puede ser mejor. Y de hecho lo es. Per se lo es, viene de Dios. Es la sabiduría que viene de lo alto.
¿Cuál es tu motivación? Y este es el planteamiento, este es el elemento que plantea de una manera muy clara este capítulo 4 del libro de Santiago. Entonces, cuando un creyente con una sólida base bíblica anda enredado con la sabiduría del mundo natural y diabólica, viene necesariamente el fracaso. Fracaso, eso no como echen ojo de corroncho que le cayó un fracaso. Le viene el fracaso desde la fe. Le viene la frustración dentro de la fe. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Lo que él sabe, lo que él tiene, la aprehensión que hizo de conocimiento bíblico, no está siendo coherente con su comportamiento. ¿Por qué? Porque está buscando la vanagloria, la gloria para sí, no para Dios. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque hay personas que están tan metidas en esto que no son conscientes de que tienen un problema, una enfermedad espiritual. Y entonces yo soy el pastor, yo soy el que sé, yo soy el que he estudiado, lo que yo digo es así, lo que usted piensa y dice no es así, usted está equivocado, es que la Biblia dice, o sea, el ser humano por su naturaleza es muy rígido y muy disciplinado en algunas áreas, pero hay otras donde es un completo fracaso, es un fiasco. Y es en esas donde hay que trabajar. Ahí en ese comportamiento ególatra es donde se requiere la intervención del Espíritu Santo para que lo haga usted consciente de cuál es la problemática que está viviendo. Y este conflicto nos lleva a una pregunta muy elemental, una pregunta supremamente sencilla, y es, ¿a quién glorificamos con nuestra conducta? ¿A quién le damos la gloria? No, la gloria es de Dios, sí, pero es que tu comportamiento muestra otra cosa. Ese es el problema. La gloria es para, única, exclusiva, taxativamente de Dios. El problema es que tu motivación no es Dios. Ese es el problema. ¿Para quién estás haciendo las cosas? Y ese problema es un problema que está muy acentuado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, donde siempre nos creemos más que el otro. Si nuestro carro es más grande y más costoso que el del vecino, entonces quita ese pies. Entonces yo me puedo meter porque todo el carro, mi carro es capaz. Entonces yo puedo mirar, veo porque tengo plata. Es que con la plata que yo tengo, usted, mejor dicho, le falta mucho pelo para el mono. Me creo más que los otros. Es que yo soy el pastor. Y aquellos que escuchan ese tipo de prédicas terminan siguiendo más al pastor que a la Biblia. Es que el pastor dijo, es que el padre dijo, es que el padre en la misa dijo. Termina usted siguiendo más al cura o al padre que a Dios. Culmina usted su fe creyendo más en el mensajero que en el mensaje. Y el problema es que el mensajero se vanagloria de él. Es a quien le estamos dando la gloria. Y ese conflicto es muy común. Nuestra idiosincrasia, nuestra cultura es una idiosincrasia, una cultura del poder es para poder. Cuando el principio del poder es muy distinto, el poder es para servir, no para servirse de él, es para servir, es para ayudar al otro, es para ayudar a crecer al otro. Y esto es un problema bastante delicado. Ahora bien, Santiago plantea este problema y a diferencia de lo que ocurría por ahí en el capítulo 3, en el capítulo 4 el hombre retoma el problema y plantea una solución. Le dice, a la solución al problema se le tiene.
¿Dónde está? Ahí en el capítulo cuarto. Entre el versículo 6 y el versículo 10, Santiago le da la clave para resolver ese problema. Santiago le da la clave, le da las herramientas para que usted sea capaz de resolver ese problema. Y esa solución, Santiago la plantea simple. 6 pasos. 6. Cuente. 6. 6. 6 pasos. 6. Con 6 pasitos que Santiago le escribe en el capítulo 4, entre el versículo 6 y 10, el hombre le da la solución y le dice, a usted para salir de esa enfermedad tiene que dar esto. El problema es que uno no quiere hacer. ¿Y cuáles son esos 6 pasos que Santiago nos da? El primer paso que Santiago nos da es que tengamos un arrepentimiento honesto, un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento implica conciencia de pecado, conciencia de error. Y ahí ya empezamos graves, ahí ya empezamos enredados. Claro. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro que estoy cometiendo un error, entonces de que tengo que pedir perdón. Es que yo no me equivoqué. Si yo no tengo claro que he cometido un pecado, no tengo que arrepentirme, es que estoy llevando el mensaje de Dios. Y ahí viene a mi mente la frase de las abuelas. Es que no es lo que dice mi hijito, es el tonito el que molesta. ¿Me hago entender? Si usted no es consciente de que la embarró, de que hizo un daño, de que está cometiendo una falta, entonces de que se ha arrepentido. El primer elemento que le plantea Santiago para que resuelva este tema, sea consciente de su falta para que tenga un arrepentimiento genuino. Elemento número 2, cuando usted reconoce su falta ante Dios, usted se hace humilde. Y la humildad es un concepto bien delicado. ¿Por qué? Porque la humildad implica al ser que usted o que yo no somos más que absolutamente nadie. Con el agravante de que no somos más que nadie, sino que a los ojos de Dios somos chandas, somos residuos. Por eso fue necesario la obra de Cristo, para que Dios nos vea justos, nos vea limpios. Pero sin la obra de Cristo, sin hacer la aprehensión de la obra de Cristo, nosotros somos una chanda inmunda, no nos merecemos no la muerte, no nos merecemos ni el juicio. ¿Lo ve? Paso número 1, arrepentimiento genuino. Paso número 2, humildad. Paso número 3, sumisión. No sumisión, sino sumisión. Ser sumiso a Dios. Y esto es un choque frontal con nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Esto es un accidente gravísimo. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos ha enseñado delante de mí la nariz. Cuando usted va, yo ya he ido y he venido. Es que yo doy 3 pasos adelante. A mí el que me la hace me la paga. Yo acabo soy menos que usted. Es que yo sé, ¿ok? Es que no me toca someter a nadie, no me someto a Dios, eso lo haré el día de mi muerte. La verdad es que la Biblia dice que usted tiene que someter a Dios precisamente es cuando está vivo, no cuando está muerto. Es, sumisión. Yo me someto a Dios. Y me someto a Dios quiere decir que conozco, acepto, valido, apruebo, me acojo sus normas y sus planteamientos.
¿Se da cuenta? Elemento número uno, arrepentimiento genuino. Elemento número dos, humildad. Elemento número tres, sumisión. Elemento número cuatro, hay que hacer un permanente acercamiento a Dios. La palabra de Dios dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Si ustedes rehusan a Dios, Dios los rehúsa a ustedes. ¿De dónde saqué eso? Herejía. Le invito a que lea el capítulo primero de Romanos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Le invito a que lea en la Biblia. Por eso Dios, en el libro de Jeremías, si mal no estoy, envía un poder engañoso para que aquellos que creyeron la mentira se extravíen. Él está sacando el cuerpo a Dios. Tranquilo, Dios no lo va a obligar. Acérquese a Dios. Paso número uno, arrepentimiento genuino. Paso número dos, humildad. Paso número tres, sumisión. Paso número cuatro, acérquese y busque a Dios. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Lo ve? Romanos 12, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Busquen a Dios. Elemento número 5, paso número 5. Haga con todos estos elementos una limpieza espiritual. Descontamine su espíritu. Descontamine su espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu está enfermo, está contaminado. ¿Y sabe quién le ayuda a hacer esa limpieza? ¿Quién le muestra las cosas? ¿Quién le ayuda a poner todo en su lugar? El Espíritu Santo. No hay un curso, no hay unas palabras mágicas, no hay un versículo que si usted repite tantas veces va a cambiar, no hay un ritual determinado para que eso cambie. Solo el poder de la palabra de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo pueden ayudarle a hacer esa limpieza espiritual. Elemento número uno, arrepentimiento genuino. Elemento número dos, humildad. Elemento número tres, sumisión. Elemento número cuatro, acercarnos a Dios y a su palabra. Elemento número cinco, haga una limpieza espiritual. Elemento número seis, laméntese ante Dios por todo lo que hasta ese momento ha hecho. Reconozca ante Dios que usted se equivocó y le ofendió. Lamente haberlo hecho. El problema es que hay personas que no se arrepienten de nada. Todo esto, este arrepentimiento sincero y honesto, esta humildad, esta sumisión, este acercamiento a Dios, esta limpieza motivacional, espiritual, esta lamentación por haberlo hecho, conducen precisamente a lo que Santiago planteaba en el capítulo 3, la lengua. De la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que entra en el cuerpo lo que lo hace inmundo, es lo que sale del cuerpo, la boca, que sale de su corazón lo que lo hace inmundo. Tremendo planteamiento. Ya tenemos ante nosotros una condición bien desfavorable. Tenemos ante nosotros una condición bien adversa para la cultura en la que nos han criado, para el momento histórico que estamos viviendo, donde todos tenemos derecho a todo y ninguno tenemos deberes de ninguna naturaleza para con nadie. Todos queremos el postre, ninguno quiere las verduras. Y con la Biblia es un poco diferente. Y esto nos lleva a un planteamiento que hace Santiago allí en el principio del capítulo 4,
O sea, complementa el tema de la lengua del capítulo 3 y establece algo. Dice el libro de Santiago que se presentan entre vosotros guerras, contiendas, asesinatos, luchas entre los hermanos. Qué tremendo esto. O sea, ya el círculo se cerró, no a la sociedad, no a la idiosincrasia, no a la cultura. Ya el círculo está totalmente cerrado para los hijos de Dios, para aquellos creyentes en el Señor. Solo para ellos está cerrado. Y dice, aún entre ustedes que son hermanos, que son creyentes, se presentan guerras, contiendas, luchas, homicidios, aún entre ustedes. ¡Qué desfachatez! Y allí hay que tener en cuenta algo, y es que la guerra es un elemento puntual. Usted puede discrepar de su hermano. No, claro, totalmente. Usted puede tener diferencias y puede increpar a su hermano a que mejore ese punto de vista o a que crezcan los dos. Esa es la idea de la iglesia, esa es la idea de la congregación. Pero la batalla es perenne, la batalla es larga, la batalla deja desolación. Y esto, aún dentro de la iglesia, aún dentro de los mismos miembros de la comunidad, aún dentro de los mismos hermanos, tiene un planteamiento que recordemos que Santiago tocó por ahí en el capítulo 2 y es la acepción de personas. Y encuentra unos pastores que no atienden sino a los que diezman, y a los que no diezman los voltean a mirar cuando los atienden con el mismo respeto, con la misma integridad. Ay, si no diezma. Entonces vienen y le restregan así en la cara todo el Malaquías y le dicen, ¿en qué me habéis robado en los diezmos y vuestras ofrendas? Abrid las ventanas de los cielos, a ver si no derramaré sobre vosotros. O sea, todas las bendiciones son económicas. La Biblia dice otra cosa. ¿Viste? Y esa sección de personas es grave a los ojos de Dios. Lo vimos en el libro de Santiago, el capítulo 2, y vuelve y nos lo dice aquí. Vuelvo y repito, no es que usted no pueda tener una diferencia con su hermano, claro, pero por supuesto, son muchos los ejemplos que hay en la Biblia de diferencias entre hermanos de la fe, aún entre los apóstoles. Sí, claro, enseguida le doy ejemplos. Lo que pasa es que la Biblia establece claramente que hay que confrontar al hermano con amor, con paz, pero de una manera fuerte, firme y clara. Ser claro y ser fuerte no quiere decir ser débil, no quiere decir no tener amor. Mm, son conceptos distintos. Es como confundir que cuando uno está triste está mal. Usted puede estar muy bien. Sí. Cuando muere un ser querido, ¿cómo está? Pero no, ¿cuál crees que esté? ¿Estás triste? No, claro, no estoy triste. ¿Estás bien? No, pues, ¿cómo voy a estar bien? Hey, puedes estar bien, pero triste, profundamente triste. Estar triste no quiere decir que estés mal. No confundas los sentimientos, no confundas los sentires. De igual manera, no confunda el concepto de firmeza con el de debilidad. No confunda el concepto de firmeza con brusquedad. No. Con violencia. No. Hay cosas muy distintas. La invitación de la palabra de Dios es a que usted confronte a su hermano sin acepción de personas, con amor, con ternura, con paz, pero con firmeza. Hágalo claramente. Ojo, ojo con esos hermanos que lo andan agarrando a una Biblia esos día y noche. Y peor aún con los que hacen juicios taxativos. Es que usted se va a condenar, es que usted se va a podrir, es que usted está equivocado. Yo no. ¿En serio?
Yo le propongo que revise el tema, para lo que quiere, estamos en un país libre. Yo le propongo que lo revise. La Biblia dice otra cosa. Ahora bien, le decía que hay ejemplos de diferencias entre hermanos y apóstoles. Pues bien conocida es la diferencia que hubo entre Pablo y Pedro. ¿No lo recuerda? Le invito, apunte. Gálatas 2, epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. La diferencia que hubo entre Pablo y Timoteo. Hay una diferencia de criterios también. Búsquela en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Otra diferencia fue la que hubo entre Judas y la iglesia. Y no estoy hablando de Judas, al que llamaban Iscariote, sino de Judas Tadeo. Una tremenda diferencia, lo encuentra allí en el libro de Judas, al final de la Biblia, entre sitios de Apocalipsis, Judas, capítulo 3. Ojo, ya hay diferencias, pueden haber diferencias. El punto es cómo las está resolviendo. ¿Cómo está usted invitando al hermano a que salga del error? ¿O cómo está creciendo usted a la par con el hermano? Creciendo en fe, en humildad, en entrega. Este planteamiento del libro, del capítulo cuarto del libro de Santiago es muy fuerte, muy fuerte. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de todo esto? Que Santiago da una causa clarísima a esta condición. Lo encuentra allí en el versículo 1b del capítulo cuarto precisamente. De este capítulo cuarto, el principio ahí, versículo 1b, Santiago le da la explicación a por qué usted está en estas condiciones. ¿Sabe por qué? Dice, las guerras y batallas provienen de nuestras pasiones. Y ojo, no confunda pasiones con placeres. No, la pasión implica placer, pero el placer no necesariamente implica pasión. Entonces, tenga cuidado con esto. Pero Santiago le da una explicación muy clara de dónde proviene el problema. Dice, de vuestras pasiones. Y entonces me permito tomar concepto de la sinapsis. Un pensamiento, una idea, lo bajo el corazón, le pongo pasión y hago cosas. No es la primera vez que se lo digo, y es algo sobre lo que yo llevo muchísimos años trabajando. Vigile celosamente lo que entra en su mente, en sus ojos, en su boca, en sus oídos. Vigile celosamente lo que entra. Y entonces esta tremenda diferencia que vemos entre la voluntad de Dios, el Evangelio, la ley de Dios y la vanagloria del hombre, el logro, el triunfo, la supremacía del mundo, el éxito como lo ve el mundo, empiezan a jugar unos papeles importantes en la vida del creyente. Y esta enfermedad hace reverencia a que parecieran participar la ley, la voluntad y el evangelio de Dios en un 50% y el otro 50% es esa vanagloria, es ese logro, es ese éxito, es ese yo soy, yo sé, yo puedo. Y el llamado de Santiago en este capítulo cuarto y la invitación que nos hace la palabra de Dios es a baje un poquito la guardia. Que la ley y la voluntad de Dios ya sean el 60 y la vanagloria el 40, que ya sean el 70 y la vanagloria el 30, que ya sea el 80 y la vanagloria el 20. Hasta que su mundo, su comportamiento, su pensar, su hablar, su actuar sean 100% dentro de la ley de Dios, la voluntad de Dios y el evangelio de Dios. Ojo, dos cositas antes de terminar, antes de que se me olvide. Dos cositas. La primera, les voy a leer
Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Sello de oro para esta disertación sobre el principio del capítulo cuarto de Santiago. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Duro. Y ya eran dos cositas. La primera era ese versículo que les quería dar. Y la segunda, dejarle cuatro preguntas. Cuatro preguntas que quizás nos ayuden en este proceso. Y le invito a que se haga estas preguntas después de haberse leído el Salmo 139. Apunte por ahí, ya hicimos un seminario y una lectura y un estudio con alguna profundidad sobre los salmos. Le invito a que busque el Salmo 139, versículos 23 y 24. Pégale una leída al Salmo 139 allí, en especial versículos 23 y 24, y hágase estas cuatro preguntas que nos van a ayudar tremendamente. Pregunta número uno, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para nosotros, para los demás, para el mundo o para Dios? Pregunta número uno, ¿para qué estamos viviendo? Pregunta número dos, ¿qué motivaciones íntimas condicionan nuestra conducta? ¿Qué es lo que motiva lo que hacemos? Pregunta número tres, ¿qué motiva? ¿Qué lo lleva a usted a participar en la iglesia de Cristo? ¿Qué aporta? ¿Qué hace? Pregunta número cuatro, nuestro ministerio, nuestro ánimo, nuestra intención de llevar la palabra de Dios, ¿en qué está fundamentado? En Dios, en la Biblia, en su vanagloria, en saber mucho. Por bien, el Señor les guarde.